Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, su programa de los jueves y los viernes. Les pido, por favor, su gentileza al suscribirse a nuestro canal de YouTube con mi nombre, Adrián Cotín. Lo pueden ver en pantalla, tanto la gente que está en Facebook como las que se ven por las diferentes redes. Estamos ya acompañados de nuestra invitada de honor del día de hoy, Lady Sophie Pereira, y nos acompaña en la sala Ernesto Luis Barazarte y María Ángel Boorquez. Se ve que los apellidos con B están mandando en esta sala. Bienvenida, Lady, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, de verdad feliz de estar aquí. Es un honor y un privilegio. Dime por qué te hace feliz estar aquí. Bueno, yo siempre he visto a mis compañeros participando en este tipo de reuniones y desde que comencé y vi el progreso de cada uno de ellos, siempre tenía en mente de que algún día yo quería estar ahí. Y entonces me sentía contenta. De hecho, hay una anécdota muy cómica que cuando me invitan, yo me olvidé totalmente que tenía la invitación hasta que recordé la semana pasada que, uy, tengo yo también mi reunión. Estaba muy emocionada, pero bueno, haciendo miles de cosas. Me di cuenta cuando mi compañero Ernesto hizo su entrevista y yo, ¡oh! Yo tengo la mía también. Pero era tanta la emoción que tenía que llegó un momento en que el tiempo voló, porque fueron 4 semanas que sabía que iba a tener una entrevista y después llegó el día y no me había dado cuenta. Qué cómico. Fíjate qué interesante, porque hay quien se puso celoso porque Ernesto ya había sido entrevistado previamente y yo produje una nueva entrevista totalmente descontextualizada, porque la nueva entrevista tiene que ver con su carrera como facilitador y conferencista, mientras que la anterior tiene que ver con su especialidad en yoga de la risa. Entonces, bueno, los celos siempre, vamos a decir, abundan en los grupos humanos y bueno, yo no tengo que decir más nada que bienvenidos sus celos y bienvenido Ernesto también, porque nos divertimos mucho en esa entrevista. Cuéntame, Lady, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos dónde naciste, cuéntanos un poco de tu historia. Yo soy de Caracas, Venezuela. Nací en 1986, calculen ustedes la edad. Bueno, por muchos años, yo siempre de pequeña había querido trabajar en el área de la medicina. Y bueno, llegaron los años... Un momentico, pues esa declaración es atrevida. ¿Cómo que siempre desde pequeña? O sea, cuando tú tenías 4 años de edad, ya tú querías ser profesional en la medicina. Yo siempre quise ayudar, ¿eh? Alguien se caía y yo corría, yo ayudo, y yo voy a limpiar, y tenía siempre que estar metida en todo. Y bueno, entonces ahí estar metida, quizás en ese momento no sabía que quería ser doctora, pero sí estaba mezclada en todo. Y bueno, como yo tengo problemas de que hablo muy poco, después me fui mezclando poco a poco en querer ayudar y en hablar a las personas. Y bueno, llega un momento en el que yo dije, ay, sí, yo soy buena para ayudar a la gente. Y desde ahí que me doy cuenta que yo quería ir a la especialidad de medicina. Pero llegan los años para ir a la universidad y bueno, por diferentes problemas que ocurrieron en ese momento, yo quedo en un número, bueno, no tan cercano, pero en un grupo de personas que podían acceder haciendo preparaduría, seguir estudiando para el año siguiente. Entonces, bueno, mis padres me dijeron, mira, no estés triste, ve y consigue una carrera que sea muy paralela a biología, a medicina. Es por ello que agarro biología y química y me dicen, agarra eso y el año que viene vuelves a presentar. Y mentira, porque nunca llegué a presentar otra vez para medicina, porque me enamoré con la carrera de educación y pasados 5 años me gradué en biología y química. Soy licenciada en educación, biología y química. Y lo que más risa me da es que me termino graduando con una mención honorífica de la Universidad Central de Venezuela, que era donde yo siempre había querido estar. Entonces yo me graduó de la Católica en Montalbán, en Caracas, pero con una mención honorífica de la UCB, porque hago una tesis de las pirañas en el lago Orinoco, perdón, en el río, en el río Orinoco. Y eso me llevó a tener una maestría, ya que me habían ofrecido trabajar en la zoología en la Universidad Central.
pero en esos momentos decido irme de Venezuela y me vengo para Nueva York. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, mi carrera fue validada y puedo aplicar mis conocimientos. Hice diferentes exámenes para poder estar en la educación en Estados Unidos, pero así voy, trabajo, combino la educación con las tutorías y que se me estrelló. Muy bien, fíjate qué interesante, porque tú declaras como si tú no tuvieras nada que ver con lo que pasó. A mí me encanta un cuento de un beduino que cuidaba ¿cómo se llama estos que están en los desiertos, que están preservados, que tienen, ¿cómo se llama? María Ángel, Ernesto, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Están en los, ¿ah? Un oasis, ¿eh? Había un oasis y el beduino, tú sabes, él cuidaba del oasis. Y entonces llega un peregrino y se queda encantado con el oasis y dice, oye, qué oasis tan maravilloso, de verdad que Alá ha hecho maravillas con este lugar. Y mira cómo están los animales, cómo están las plantas, están todas hermosas, aquí florece todo. Que maravillado sea Alá, maravilloso sea Alá, alabado sea Alá. Entonces, tú sabes, el señor que cuidaba el oasis, llegó un momento que ya le escuchó decir tantas veces la alabanza a Alá que dijo, usted tenía que ver cómo estaba esto así cuando yo llegué. ¿Oíste? Entonces, a veces hay que reconocer que nosotros tenemos una parte. Fíjate, tú dices que intentaste estudiar medicina. Realmente tú no intentaste una sola vez en una sola universidad. Sí, sí. Es muy interesante, ¿verdad? Porque en tu mente te pasó que tuviste un hecho fallido y ya. O sea, simplemente eso te desalentó. Si quizás hubiera, ¿cuántas escuelas de medicina crees tú que en Venezuela? A ver, ¿cuántas? Bueno, que yo sepa, era de la de Caracas y la de Táchira. Pero en ese momento no había, porque lo cómico era que yo estaba Mira, tan que segura. no te escuche Hermes Flores, porque tú sabes, Hermes es un amigo de María Ángel y mío, que es un médico que se graduó con honores, con su cum laude en la Universidad del Zulia en medicina. Y si te escucha decir eso, pues te va a sentir ofendido. Bueno, yo particularmente, sí es verdad, intenté una vez, pero fue demasiado cómico porque yo no sé, yo creía tanto en mis capacidades intelectuales que yo estaba convencida de que yo iba a quedar. Bueno, de hecho, en la Católica quedo, yo necesitaba 400 puntos para la Católica y termino con 900, sin haber ido a ningún curso propedéutico, sin haber hecho nada. Entonces, no sé, yo siempre tuve esa confianza de que yo iba a hacer algo. Sí, yo Y no estuvo te mal, de hecho, entiendo había personas perfectamente. que No, no te estoy discutiendo, te estoy diciendo que a veces las personas sí, tienen un intento fallido y eso basta para desalentarlos. En este caso, tú, bueno, gracias a Dios que la falla la redirigiste para estudiar la carrera que ahora te tiene trabajando aquí en los Estados Unidos con éxito. Pero lo importante es que la próxima vez que vayas a intentar algo, bueno, al menos haz unos 1000 intentos. Es lo que yo recomiendo. Así, por ejemplo, Alva Edison decía, ¿no? Que cuando él llevaba ya 1300 veces que fallaba con la invención de la bombilla, ya decía, oye, de verdad que ya tengo 1300 maneras en que no se hacen. Entonces, lo mismo pasa con los intentos para triunfar en el ambiente estudiantil. Pero bueno, el caso es que triunfaste en tus estudios, te graduaste con honores y viniste a los Estados Unidos y ese triunfo te lleva en la punta de la ola. Cuéntanos un poco de lo que ha sido tu vida aquí en los Estados Unidos. bueno, llegué hace 12 años, un 2 de agosto del 2010. Llegué a Nueva York, bueno, pensando que iba buscando un cambio. Y bueno, hice de todo. Antes de llegar a donde estoy, antes de llegar a la parte de la educación, pues hice diferentes trabajos generales, pero debo reconocer que lo que me abrió la puerta a mí para entrar a nivel de la educación en los Estados Unidos fue que yo apliqué para trabajar como profesora de lenguas en español, italiano y portugués. Qué cambiazo, ¿no? Sí, sí, porque yo llego aquí y en uno de esos tantos trabajos eh, resulta que, bueno, aplico, había una vacante para Berlitz, la compañía Berlitz, y yo aplico para dar clase de idioma. Y bueno, y ahí fui por un par de años hasta que ellos conectaron, la compañía Berlitz conectó
que yo ya era licenciada en educación y ellos fueron contratados por una escuela en Queens. Entonces, qué mejor que tener a una licenciada en educación que tenía todos los títulos y todas las cosas validadas para mandarlos para dar la escuela. Y bueno, y así empezó mi historia, pero comencé dando clases de español viniendo a la compañía Berlitz. Muy bien, te está Hasta, preguntando María Ángel, te está haciendo una pregunta. Adelante, María Ángel. Fíjate, ¿cuántas veces lo intentaste para que fueran validados tus títulos en Estados Unidos o tu título en educación? honestamente, una vez. Y gracias a Dios validaron, porque pude, o sea, el hecho de que yo había entregado los documentos y todo, lo que sí después ya era diferente, era la cantidad de cursos que tuve que tomar. Ya eso eran miles de intentos, y ahí sí soy 100% de acuerdo con Adrián, ahí no me paré, ahí seguí, hice cursos, y porque yo quería validar ya lo que yo era, yo no quería comenzar de cero una carrera, y es muy feliz y orgullosa porque yo llego a los Estados Unidos después de ese intento, plata, dinero, fingerprints y todo, o sea, huellas dactilares, todo lo que te mandan a hacer. A mí mi carrera en los Estados Unidos me dieron un bachelor degree en education, major biology and chemistry. O sea, me dieron la maestría sin yo nunca esperármelo, y eso fue para mí un gran reconocimiento porque hubo personas que no creían en mí, me decían que yo venía de Venezuela, que creía yo que yo era. Digo, yo soy quien soy. Le dije, yo soy quien soy. Y yo voy a validar mis títulos y yo voy a hacer todo para valer. Y terminé teniendo una carrera con maestría sin saberlo, porque la carrera aquí son 4 años, en Venezuela son 5, las especializaciones y todo. Y mira, soy feliz, feliz porque, aunque sí, los cursos fueron ya miles de intentos, ahí sí, sí. Bueno, tú tienes una tendencia a exagerar que me encanta, pero vamos a decir, María Ángel, que debe haberlo intentado al menos una docena de veces, vamos a decir así. Pues eso de miles de intentos suena como un poquito exagerado, ¿verdad? No sé. Sí, bueno, pero tú sabes, primero es italiana y es venezolana. ¿Qué quieres que te diga? O sea, los venezolanos somos exagerados y los italianos no se cuenten. Así que bueno, muy bien. Me encanta esa historia. Y yo te pregunto, ¿y cuál es la frustración más grande que te llevaste en ese proceso? Bueno, el trato que a veces recibía de las personas. Eso ¿De qué sí. personas? ¿De qué personas, por Bueno, ejemplo? porque, claro, puedo decir que eran personas que ni siquiera eran estudiadas. Y entonces ellos pensaban que porque ellos sí eran americanos y yo era una simple orgullosa venezolana que venía con sus papeles en la mano y con sus cosas listas para trabajar aquí, ellos me ¿qué? ¿Pero quién crees tú? Al igual que la licencia para conducir. Yo fui a presentar y la pasé una vez. Entonces era toda esa perseverancia de que lo que me propongo lo hago, y la gente y las personas alrededor mío no lo creían. Esa, oh, sí, pero si mi hijo es americano y no pasó el examen sino en la 4ª vez. Yo, ese es tu hijo, no soy yo. Y voy a presentar los exámenes. Muy bien. Entonces, te ha resultado divertida, más bien que desafiarte, te ha resultado divertida esos obstáculos. Sí, bueno, porque busco la manera de no aferrarme a la parte negativa. Entonces me río y sí, ese momento psicológico donde las personas te lo dicen y llega un momento que te lo empiezas a creer, porque cuando te lo repiten y te lo repiten, pero después dices, no, ellos no pueden valer más que tú. Tú sabes quién eres tú y tú tienes que amarte a ti misma para llegar a donde estás. Muy Entonces, bien. bueno, gracias a esa perseverancia, a ese empujoncito de que quizás lloras a un lado, y he tenido buenos soportes. O sea, lo he tenido en el pasado con mis padres, mi mamá, mi papá. Y bueno, hoy en día doy gracias a ti a que la parte emocional y esos apoyos y soportes que das, sé, busco la parte positiva. Yo he notado que tienes muchas amistades entre el grupo de facilitadores profesionales que se están formando al lado tuyo. Aquí hay para muestra, hay un botón. Está Ernesto, está María Ángel, ahora se acaba de sumar Francisco Duarte. Se nota que tú tienes el cariño de la gente y seguramente algunos de ellos están conectados por la vía de las redes. Cuéntame, ¿qué crees tú que pasa para que ellos te apoyen? ¿Qué crees tú que pasa contigo? O sea, ¿qué hay de diferente en ti que hace que la gente te tiene cariño? Y pienso que
es la manera en la que soy muy amigable yo también con las personas. Trato de ser abierta, soy servicial, si me necesitan yo estoy ahí. Y aunque sí, es verdad, he mejorado mi risa porque antes era muy seria y muy todo. Trato siempre de afrontar desde hace un año para acá con una sonrisa y estar siempre a la disposición. Yo pienso que como ellos han sido, desde el momento que los conocí en las sesiones, buenos conmigo y han demostrado su amistad, yo me he abierto también a ser amigable con las personas. Porque sí, había esa parte inicial donde yo tenía como miedo, no sabía qué podían pensar de mí, pero cuando ellos fueron tan abiertos y tan serviciales de estar a la disposición, ayudar, entonces me sentí como libre de ser yo con ellos también. Se los agradezco. Muy bien, muchas gracias por eso. ¿Y qué te trajo al grupo de facilitadores virtuales? Una historia muy cómica. Una historia muy cómica. Yo llevo 12 años que no estoy con mi familia. Ojo, amo la facilitación y todo, pero la razón inicial fue porque había intentado estar conectar con mi hermano y compartir una parte de escena después de tantos años, estar lejos. Pero bueno, las diferentes cosas pasaron y terminé yo quedándome en el trabajo, en las facilitaciones, y descubrí ese amor de buscar lo que era más fácil para enseñar a mis estudiantes. Entonces yo quería ayudar, que siempre es lo que he querido, explicar, sentarme y ayudarte si necesitas. Pero cuando descubrí esta estrategia del aprendizaje acelerado, me enamoré. Yo dije, si yo puedo enseñar a la gente mucho más fácil, temas que ellos tienen mucho miedo, como es la química y la biología, llevarlo de otro mundo era mucho más fácil y yo me enamoré. Y soy de las que pienso que para yo enamorar a otros me tengo que enamorar primero. Y yo me enamoré del proceso y bueno, hoy en día estoy aquí aplicándolo para todas. No importa el tema que me des, voy y lo aplico. Ciencia, trabajo, negocio, no sé. Muy bien, déjame indagar un poco con la gente que está conectada aquí a nosotros. A ver, María Ángel, cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia con la química. ¿Te divertía la química? ¿Te entusiasmaba la química? ¿Te atraía la química? Cuéntame tu historia con la química. Cuando estaba en bachillerato, que tuve la primera vez contacto con la teoría de la química, no fue nada agradable porque mi profesora no era agradable. De hecho, le decían la Zulianita porque hablaba muy maracucha y entonces era, ajá, ¿qué queréis saber? ¿Qué queréis saber? Cállate, sentate, quédese quieta. El que no sabe tiene que ponerse a estudiar. Entonces eran las respuestas como muy cortantes y nadie se atrevía a aclarar sus dudas. Déjame aclararle a la audiencia que La Zulianita era una novela que se transmitía hace muchos años en Venezuela. Y entonces parece que el personaje se parecía a la docente que le estaba dando clase a María Ángel. Y además la profesora era que de verdad espontáneamente muy maracucha. Entonces... Maracuchas son las personas de Maracaibo, Venezuela, por si acaso hay personas que no saben el gentilicio nuestro. Y eso entonces no me llevó a que me gustara, aunque debo confesar que de las tres Marías, como le decimos en Venezuela, matemática, física y química, de las tres a mí me llamaba más la atención la química, pero no podía acercarme más a ella porque la profesora era la única del colegio y había que ver la materia con ella, pues. O sea, te hacía impermeable al aprendizaje el estilo de dar clases ella. Muy bien, muchas gracias, María. Esa es mi experiencia. Esa experiencia. Vamos a ver si Ernesto tiene una experiencia distinta en sus clases de química. A ver, Ernesto, cuéntanos un poco de tu experiencia en las clases de química. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mira, yo de tercer y cuarto año no me recuerdo nada, pero en quinto año tuve un profesor que me dio química orgánica y de verdad que él era un profesor estricto, pero era cómico, era divertido. Entonces uno se divertía en clase, ¿no? Sin embargo, en el tecnológico tuvimos un... No, espérate un momento, porque te estás saliendo. No sé si te diste cuenta que obviaste que en el tercer año de bachillerato también viste química y no lo nombraste solamente el cuarto y quinto año de bachillerato. ¿Qué pasó? No, es que por eso, en tercer y cuarto,
tercer y cuarto año no me acuerdo de química, no me acuerdo. No, pero Sé que la vi, nombraste solamente el cuarto y el quinto. Eso me interesa mucho porque quiere decir que ahí hubo una especie de omisión en tu mente, ¿eh? Entonces, tuviste química en tercero, cuarto y quinto año de bachillerato, de lo cual el claro, único que recuerda es el último profesor que era agradable, el de quinto. el de quinto año porque era otro liceo. Yo tercero y cuarto año lo estudié en el Liceo Caracas y el quinto año lo estudié en el Liceo de la Costa en Boconó. Pero el profesor, además que era estricto, era muy bueno explicando y era divertido, él era divertido. De Muy hecho, bien. es uno de los profesores que hoy en día recuerdo. Perfecto, perfecto. Cuando estudió en el tecnológico, yo estudié tecnología de incendio y por supuesto que para estudiar tecnología de incendio, una de las materias que hay que trabajar es la química y la física del fuego, ¿no? Había un profesor extraordinario que él nos dio química en nivelación en primer semestre y en segundo semestre y nosotros vimos química no solamente en un salón de clases, sino que también tuvimos oportunidad de ir a un laboratorio de investigación y de homologación de equipos. Entonces, es una experiencia bien interesante. De hecho, nos mandó a una empresa inclusive a hacer un manual de seguridad en laboratorio. Por supuesto que era buenísimo porque uno veía entonces la relación de la química con la carrera profesional. Y de hecho, yo tuve muy buenos resultados en química, en el tecnológico. Muy bien. Fíjate que interesante porque tu carrera profesional tiene que ver mucho con la química, pero tu pase por el bachillerato, los 3 años de bachillerato, parece no haberte dejado mucho en tu conocimientos de la química. Por cierto, que estoy descubriendo, con permiso del público, lo voy a decir, estoy descubriendo que Francisco tiene una conversación privada con Lady. Espero que sea sobre la química, porque tú sabes que él tiene, ustedes saben, ¿verdad? Que Francisco tiene conversaciones de química que a veces son de la química, pero no la química cuántica, ni la química botánica, ni la química, no, sino son la química de otro tipo. Pero bueno, No, me está felicitando. ustedes conocen al candidato. La química energética. Por algo lo llamamos al osito Kendall. Al osito cariñoso, muy bien. Entonces, Lady, déjame preguntarte, llegas a conocer la metodología de aprendizaje acelerado. ¿Qué cambió? Cambió la manera, porque yo venía de una química muy estructurada en el sentido de cómo se enseñaba. Porque cuando tú vas a dar clases en una escuela, así me había pasado a mí, yo iba y tienes que ser siempre la que está brava, la que está seria, la que demuestra aquella seriedad porque es la que domina el contenido. Entonces, cuando voy y comienzo la parte del aprendizaje acelerado, me doy cuenta que no es necesario. O sea, que yo no me iba a ganar el respeto de los alumnos por ser solamente la persona seria. Más bien iba a convencerlos más de estar cerca de mí si yo hacía algo que a ellos les gustaba y los motivaba a aprender. Entonces, con la metodología del aprendizaje acelerado, eso es lo que he logrado. He logrado que ellos se interesen más en el trabajo porque se ven que son partícipes. Entonces, ellos son los que participan, les dejo preguntas que ellos pueden investigar y que ellos van a ir presentando durante la actividad. El hecho de que son partícipes y no ven la química como una barrera, que era lo que inicialmente a mí me había comenzado a pasar. Yo estaba dando las clases en bachillerato y por muchos motivos, pues, entre que tienes que ser la brava, entre que tienes que mantener el control en el grupo porque eran grupos grandes, llegaba un momento en el que más bien de disfrutarlo era pesado, era pesado. Y imagínate que yo disfrutaba más las tutorías que las clases. Dime una cosa, ¿y quién te dio quién te llevó a pensar que tú tenías que tener control sobre el grupo? Bueno, esa era la metodología que usaban en la escuela. No, la pregunta es una pregunta concreta. ¿Quién te llevó a ti a pensar que tenías que controlar el grupo para tener éxito? La directora para la que trabajaba. Porque decían que la directora que en ese momento con la que yo trabajaba me dice, no, tú tienes que demostrar dominio del grupo. Entonces, si tú no dominas el grupo, lo vas a perder. Y eso fue algo que a mí me había costado mucho entender,
porque yo nunca entendí por qué, por el comportamiento de los niños, tenía que ser juzgada yo. Porque Sobre era todo así, que no. no eran niños, ya eran adolescentes y, o sea, ya eran adolescentes y entrando en Sí, la... sí, exacto, pero de los en- muchachos, quería decir. Entonces, sí, yo era te entendí, juzgado. pero lo importante es que te das cuenta que estás dando clases en tercero, cuarto y quinto año de bachillerato. Y allí están jóvenes que están en la edad de 13, 14, 15 y más años. A mí me tocó estudiar con compañeros que tenían 17, 18 años de edad estudiando en el bachillerato. Sí. Seguramente a ti te tocaron estudiantes más o menos parecidos a lo que yo estoy Sí, y más describiendo. que ellos eran mucho más altos que yo. O sea, estamos hablando, yo soy una persona que mide 1,65, más nada, 1,65. Y tengo estudiantes que estando en un quinto año de bachillerato, ellos medían el doble. Y era como tratar de dar ese respeto, porque de paso yo empiezo con 22 años a dar clase y los alumnos míos se llevaban 4 años conmigo. Era increíble que parecíamos más hermanos que profesora y estudiante. Y era esa parte donde la directora me había enseñado, había tratado de inculcarme que yo tenía que demostrar la disciplina, porque si no, ellos iban a jugar kikiriwiki conmigo. Y entonces, dice que todo. es exagerada y no es maracucha. Y no es Sí, maracucha. es exagerada, pero es italiana, es descendiente de italianos. Tú puedes entender eso, o sea, entiéndelo, María Ángel. Fíjate que importante lo que te está diciendo, esto que nos estás hablando. Fíjate, estamos hablando de que esos estudiantes están buscando enamorarse de la química y a ti te estaban diciendo que tenían que mantener una actitud seria, rígida, dura, y tú tenías que atemorizarlos prácticamente para que tuvieras dominio sobre el grupo, ¿eh? Porque para tener dominio sobre el grupo tienes que tener, oye, según este paradigma, estás haciendo algo para que ellos no se muevan, no respiren, ¿eh? Es el método que te están proponiendo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, déjame revisar algo porque la memoria me está fallando hoy y creo que María Ángel empezó a ser docente universitario antes de los 22 años. Déjame revisar eso porque creo que es así. María Ángel, déjame revisar eso que se me había olvidado. Dime, tú fuiste docente Sí. universitario antes de los 22 años, ¿verdad? Comencé exactamente a los 22. A los mismos 22. Fíjate que yo pensaba que habías comenzado un poquito antes. Y yo me imagino, conociendo a María Ángel tenía cara de lo que decimos nosotros en Venezuela, cara de chama. O sea, se veía extremadamente juvenil a la hora de entrar en una clase. Está dando clases a personas bueno, en el caso tuyo, estás dándole clases a personas que viven en los Estados Unidos y por lo general son personas muy altas. O sea, tú con unos 65 de estatura, normalmente te vas a ver como la más pequeña de la clase. Es así, ¿verdad? En el Sí, caso bueno, ahorita tengo alumnos de 8º grado y de 9º con la parte de la ciencia y ya ellos son una montaña, como lo digo claro, yo. son unas personas muy altas. Normalmente Sí. son muchachos que miden en metros, deben medir 1,86, 1,89, a veces incluso hasta cerca de los 2 metros. Entonces, claro, atemorizarlos no es buena recomendación, porque lo que puedes hacer es que ellos se atemoricen y te ataquen, ¿no? Pero bueno, no voy a traer eso. No Y voy de a hecho vi el cambio, te soy ¿Ah? sincera, de hecho vi el cambio desde que yo comencé a aplicar la metodología del aprendizaje acelerado. Yo vi que ellos hasta de hace un año para acá, hasta más amigables eran. Hasta yo descubrí en ellos características que yo ni conocía. Y cuando este 8º grado que yo tenía con ellos, bueno, de hecho 10 años dándoles clases desde pequeñitos, porque comenzó dando el español, ciencias, esa combinación con la que me habían usado en la escuela. Cuando ese grupo termina, en este último año yo descubrí cosas que yo no sabía de ellos en los primeros 9 años. Porque construiste una relación personal con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, digamos, la relación genera confianza, la confianza genera el aprendizaje. Eso es una máxima del aprendizaje acelerado. Fíjate, ahora que ingresó ya con imagen Francisco, yo me imagino viniendo, por ejemplo, Francisco estudió en Polonia y los polacos son también muy altos.
personas muy altas, y Francisco no es un hombre demasiado alto. Entonces, yo me imagino a Francisco queriendo imponer temor entre los polacos, no iba a tener demasiado éxito, creo que es así. ¿Sabes? El temor no es un buen acompañante para el aprendizaje, al contrario. La tendencia debe ser el amor, el acompañamiento y el dar de ti más que pedir para ti. Cuéntame, ¿cuál ha sido, voy a ponértelo bien complejo, cuál es el mayor aprendizaje que has obtenido en este tiempo que te has formado en la metodología de aprendizaje cerebral? Aprendí que las emociones te ayudan a aprender más que cualquier conocimiento que tengas en el mundo. Porque cuando puedo jugar no estoy hablando de jugar, pero que puedo abrir el ambiente a que sea algo muy dinámico. Espérate un momentito. ¿Por qué le sacaste el cuerpo al juego? ¿Por qué le sacaste el cuerpo al juego? No le saqué, estoy hablando y voy a la parte de las emociones. Y entonces cuando ya generas esa relación con ellos, te permiten dar la libertad de que ahora sí, ya hay como una relación, ahora sí podemos jugar, porque antes el juego inicial era más bien como un premio. Y entonces ellos pensaban que jugar era solamente, oh sí, vamos a jugar esto y lo otro. En cambio, cuando yo les demuestro que a través de la gamificación, yo les estoy enseñando y cambio emocionalmente la actitud que ellos tienen. Porque literalmente la idea que ellos tenían era, no, juego es, no sé, Mario Bros. O juego es la culebrita. Cualquier cosa que era algo que los sacaba a ellos de la parte de aprender. En cambio, cuando yo les introduzco con esa combinación de que ahora puedo ser tu, no amiga, pero emocionalmente estamos más conectados. Vuelvo a detenerme. ¿Por qué no amiga? ¿Por qué? ¿Cuál es el prurito de negarte a la amistad de tus estudiantes? Bueno, pues ha sido un cambio que ha ido surgiendo. Esa misma Mírale la cara a María Ángel, mírale la cara a María Ángel y también a Francisco. ¿Será que tú tienes un temor de ser percibida como amiga de tus estudiantes? Es que viene en realidad de aquella cultura y aquella educación que me habían dado, donde yo tenía que mantener la distancia entre ellos. Entonces, relativamente ha ido cambiando. Por eso te digo que ese fue uno de los mayores aprendizajes que yo tuve. Y después llevar esa parte donde yo me puedo abrir y permitir que mis estudiantes sean mis amigos, sí, que sea malinterpretado. Eso era un gran aprendizaje para mí. Y claro, ahora vienen los juegos, porque ahora con los juegos, con esta dinámica del aprendizaje acelerado, todo ha ido cambiando para mí. Y a ellos también se les ha facilitado el aprendizaje. Muy bien. Fíjate, te voy a decir una frase y me vas a decir qué interpretas de esa frase. El Homo Ludens es el Homo sapiens. El Homo Ludens es el mismo Homo sapiens. ¿Qué interpretas de esa frase? Que las personas, no importa de cuál tipo o cuál edad o condiciones o características, siguen siendo el mismo tipo de hombre, siguen siendo el mismo humano. Fíjate qué interesante, porque dime cómo juegas y te diré cómo aprendes. El Homo Ludens es el hombre del juego, el Homo sapiens es el hombre del saber. Y si el Homo Ludens y el Homo sapiens son los mismos, quiere decir que nuestro ambiente lúdico lo que produce es un ambiente de aprendizaje. Cuando nosotros lo que hacemos, por ejemplo, que estamos facilitando, le decimos a los socios de aprendizaje, llegó el momento de divertirnos. Fin. Llegó el momento de ponernos serios. Fin. Llegó el momento de divertirnos. Fin. Lo que estamos haciendo es criando estudiantes esquizofrénicos que empiezan a dividir su mente. Entonces dice, llegó el momento de jugar, llegó el momento de callarse. Llegó el momento de jugar, llegó el momento de sufrir. Llegó el momento de jugar, llegó el momento de no jugar. O sea, está bien. Las personas piensan que el Homo Ludens no está aprendiendo y por eso es que se alejan del Homo Ludens y creyendo que al alejarse del Homo Ludens se acercan al Homo sapiens.
Entonces, voy a invitarte a explorar ese mundo. Por ejemplo, voy a mostrarte esto. Cuando a ti te toca utilizar una estrategia de gamificación en una experiencia de aprendizaje en la materia de química, ¿qué notas en tu sala de aprendizaje? ¿Qué pasa en la sala de aprendizaje? Ellos están más emocionados y más involucrados y son más activos. Y por eso me ha gustado mucho el cambio que se ha dado durante este año, que llevo aplicando los cambios del aprendizaje acelerado y las gamificaciones, porque yo vi el cambio que ellos han dado. Ellos antes estaban como que esto no es conmigo. En cambio, ahora ya participan más y están activos y en la parte graciosa es como que casi que pelean por quién quiere decir la respuesta, porque quieren ser ellos los que lo hagan, porque se sienten involucrados en el proceso. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Y sí, o sea, he aprendido y voy en ese proceso de aprender que los cambios son buenos para todos. Y eso ha sido un buen cambio para mí. Muy bueno, me alegro mucho de escuchar eso. Cuando viniste a formarte como facilitadora, te tocó facilitar sola. Y eso cambió. Si no me equivoco, déjame ver si eso es así. Si no me equivoco, te tocó facilitar al lado de Francisco Duarte. Es así, ¿verdad? Yo he facilitado con varios. Sí, bueno. No, la pregunta es, ¿has facilitado con Francisco Duarte? No. ¿Y con Ernesto de las Artes? Sí, Ernesto sí. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué fue facilitar al lado de Ernesto? Fue grandioso, porque yo siempre le he admirado a él la alegría, que yo siempre he dicho que fue la alegría quizás de esa alegría que yo nunca manifesté. Quizás estaba contenta, pero no era expresiva. Él siempre ha tenido esa característica de permitir la expresión corporal, de sacar lo bonito todo, de alegrar, de reír. Y eso es lo que más me ha gustado. Yo he presentado varias veces con él en diferentes partes. Bueno, aquí acabas de crear un conflicto importante entre Francisco y Ernesto, porque quiere decir que el juego de Ernesto llevas varias facilitaciones y el juego de Francisco las llevas en cero. O sea, Francisco, si yo fuera Francisco, estuviera triste. O sea, en serio, en serio. No, que es triste, Francisco. Tengo el corazón partido, Lady. Estoy seguro que es así, por la cara que tienes. No, no te pongas así. Muy bien. Fíjate, la diferencia entre facilitar solo y facilitar acompañado es gigantesca, porque normalmente aplicamos lo que llaman el chick super tú, la que la primera se le pasa, la segunda la repasa. De hecho, hemos utilizado el chick track tree, la que la primera se le pasa, la segunda la repasa, la tercera la remata. Incluso ya llevamos experiencia de aprendizaje donde hay la track 4 y la track 5, en serio. O sea, cuando facilitas en grupo, empiezan a pasar cosas que no pasaban estando sola. Entonces, ¿a qué crees tú que se deba que nosotros facilitemos mejor acompañados que solos? Bueno, en mi caso pasó que yo estaba muy acostumbrada a hacer todo sola y entonces yo trataba de estar en control de todo. Yo tenía que controlar todo porque yo soy Sofía. Entonces yo era esa y tenía que controlarlo. Cuando se presenta que tengo que trabajar con otra persona, es como que mis niveles de ansiedad bajan, mi estrés baja, yo no tengo que controlarlo todo porque tengo quien me ayuda. Entonces el hecho de tener a una persona que aporte sus ideas y ya no son solo no es solo lo que yo pienso, no es solo lo que yo estoy tratando de programar, sino dos cabezas piensan mejor que una y tres y cuatro más aún. Entonces esa parte me ha ayudado también a crecer. Yo era una persona muy individualista y llegué a transformarme a ser una persona que comparte y que me gusta trabajar con las demás personas porque he aprendido a valorar la opinión de los demás. Y eso es lo que yo particularmente pienso que es como el éxito, que es cuando aprendemos a respetar y a querer lo que el otro hace también, es muy valioso.
Entonces, ahí pienso que ha estado la herramienta para todos nosotros. Fíjate que a mí me pasa cuando María Ángel va a facilitar en pareja o Francisco va a facilitar en pareja, todo va bien mientras la pareja funciona de maravilla. Cuando la pareja pasa algo que empiezan a pistonear, como decimos nosotros en Venezuela, tú ves a María Ángel y a Francisco, ¿sabes? Empiezan a sentirse incómodos. ¿Y es porque eso? No es porque ellos se consideran la última pesicola del desierto, es porque no están acostumbrados a facilitar en pareja. Y yo quiero que tú veas eso, porque a veces te puede pasar que la persona que te tocó como pareja se le enrede el volantín y se te enreda el volantín con esa persona. Nosotros muchas veces nos ha pasado que de pronto hay una pareja que no funciona, pero no funciona no porque el otro es un ignorante, es un estúpido, no, simplemente no funciona porque no hemos encontrado el secreto para trabajar con esa pareja. Y ahí tenemos que tragar profundo, vestirnos de paciencia y caminar. María Ángela ha tenido una experiencia reciente que es maravillosa para comentarte, porque al principio tuvo una dificultad con una pareja que le tocó facilitar en pareja. Y bueno, lo que hizo fue respirar profundo, tragar, dejarse llevar, dejarse acompañar, y después la pareja funcionó de maravilla. Hoy, este viernes, va a tener Francisco la oportunidad de facilitar con una facilitadora que vive en los Estados Unidos. También ha sido un desafío para él porque ella está muy ocupada. Y cuando tú tienes una persona que para coordinar acciones, eso es un desafío importante. Y hay que renunciar a tener el control. Hay que renunciar a que tú eres el que manda y eres el que tiene el control y las cosas que van a pasar ahí pasan por ti. Entonces, en el caso tuyo, date, como dicen en Maracaibo, date con una piedra de oro en los dientes porque tuviste la oportunidad de facilitar al lado de Ernesto. Porque a veces con otros facilitadores no te funciona tan extraordinariamente bien y hay que respirar profundo, tragar grueso y fluir. Mi recomendación es facilitar en pareja o en trío la mayor cantidad de veces posible, y mientras más dicotomía, mientras más rechazo haya, mientras más dificultad haya para coordinar acciones, más debe insistir ustedes en trabajar en pareja, porque esa pareja te está llamando a aprender. Entonces, vamos a ir terminando ya, aunque no lo creen, ya está terminando la sesión y quiero conversar. ¿Qué ves en tu futuro? Te estás formando como facilitadora profesional y te estás formando como conferencista. Cuéntame, ¿qué has aprendido, por ejemplo, de Francisco en tu formación como facilitadora profesional y conferencista? No, de Francisco siempre la buena disposición y la alegría con la que abre las cosas. Entonces tiene esa habilidad de hablar, pero de parecer que no está hablando tanto. No tiene ese problema que como yo, que empiezo y no termino. Él habla y llama a las personas a participar en lo que él esté haciendo, no importa qué tema tenga. Es capaz de llamar y de tener esa calma, esa paz también. Me imagino que debe estar nervioso, pero no se le nota. Entonces, eso de poder controlar y tener su espacio y ser capaz de haber hecho, bueno, su programa que bastante admiro, bastante, y bueno, y llamar a la cantidad de personas, porque cada programa que él hace, el número de personas que se conectan es numerable. Importante, o sea, importante. De hecho, no solamente los que se conectan en la sesión de Zoom, sino los que se conectan a través de las redes, tanto de LinkedIn como de Facebook, como de Instagram. Es numerosa la cantidad de personas que se conectan con el programa. El programa se transmite todos los días miércoles en el horario de la 1 de la tarde, hora de Miami, que es la ciudad donde reside Francisco. Por cierto, que ahí vamos a tener que luchar con María Ángel, porque María Ángel como que está queriendo quitarle el espacio
A Francisco, qué broma, vale. No sé cómo vamos a hacer ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuéntame, Francisco. Sí, gracias, Adrián. No, María Ángel, sumamos, María Ángel, siempre sumando, nunca restando. Bueno, Lady, quiero brindarte, primero felicitarte por estar en esta actividad de Desafiándote, que también me tocó estar ahí como tú en esa misma posición y sé que no es nada fácil inicialmente, pues, ¿no? Quiero brindarte, primero felicitarte porque realmente me inspiras mucha energía, me inspiras mucha disposición y sobre todo quiero decirte algo y quiero compartir aquí en estos breves minutos que nos quedan, Adrián. Te voy a relatar mi experiencia personal. Cuando te hiciste la pregunta no podía intervenir. Cuando hiciste la pregunta de cómo era la relación con los profesores de química. Te voy a contar mi experiencia. La relación con mi profesora de química fue en cuarto año. Fue la peor que he tenido en toda mi historia educativa. De hecho, debido a ella me expulsaron del liceo. O sea, no debido a ella, perdón, debido a mi comportamiento en química con ella y a las discusiones que yo tenía con ella, justamente a raíz de mi inconformidad con la forma como ella llevaba la clase, terminaron expulsándome del liceo. O sea, te imaginarás entonces el nivel grueso de gravedad, pues, ¿no? Del problema de las discusiones con ella, ¿no? Entonces, eso me originó digamos, yo nunca he tenido feeling con la química. Sin embargo, he visto tus videos y cuando has facilitado la JEDA, y me parece maravilloso lo que estás haciendo, Lady. Yo creo que ese es el camino que va a sentar gran diferencia en tu carrera, en tu trayectoria profesional, porque justamente el poder mostrar a otras personas el hecho de que la química es verdaderamente maravillosa, como seguramente lo es, yo no lo puedo percibir, bueno, no me lo he propuesto, pero realmente suscribo a eso, ¿no? Que realmente la experiencia de poder convertir una materia quizás áspera aparentemente para algunos, en algo agradable, en algo que podamos ver su utilidad permanente, ¿no? En todo lo que hacemos, me parece algo genial. Así que yo te felicito por esa iniciativa y te invito a eso, pues a profundizarla y a continuar en esos éxitos que has tenido hasta los momentos. Y me encanta cómo facilitas en cualquier momento que podamos coordinar una EDA junta, con muchísimo gusto. Sin que se ponga celoso Ernesto, ¿viste? Porque No, se va a poner celoso Ernesto. Nunca, nunca, nunca. Muy bien. Déjame cerrar esta entrevista preguntándote, ¿qué futuro te ves como conferencista? Bueno, en mis sueños, que pienso que se van a lograr en un futuro, me gustaría o sea, poder ir por el mundo explicando y hablando de una manera dinámica, como se había dicho, y hablar de la química, pero no solamente quedarme en un laboratorio. Me gustaría ir a un laboratorio y ser yo la que experimente para después probarle al mundo algún tipo de investigación o algo que se trabaja. Pero sí, me gustaría ser de estas conferencistas a las que le contratan para que trabaje un tema de la biología o de la química y hacer sentir a las personas aquella emoción que siento yo, aquel amor, no sé cómo expresarlo, de que cada pequeña foto que busco o cada curación de contenido que hago, porque yo no estoy en un laboratorio, me ayudan y no sé, como que me recuerda, cada célula vibra con relación al tema y quisiera hacer eso, quisiera que yo pudiera presentar en una conferencia temas y que las personas se enamoraran de la ciencia como lo estoy yo. Muchas gracias, mi querida Lady. Fue un gusto, un placer compartir contigo esta sesión. Y bueno, nos despedimos. Mañana tenemos un nuevo programa. Voy a entrevistar a José Lojo. José Lojo es un experto en el tema ambiental. Así que mañana vamos a tener una entrevista bien interesante. Así que les agradezco que hayan venido a compartir esta sesión y nos despedimos hasta mañana. Gracias, fue un gusto, un placer y un honor. Gracias a todos. Gracias.